Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Estamos a 14 de agosto del 2025 y vamos a empezar con la lectura de hoy. Como siempre, primero empezamos por los mensajes que os mandan desde el universo. Vamos a ver qué 3 mensajes os mandan hoy. Vamos a cortar y vemos a ver. Bueno, primero te sale la carta de... El primer mensaje es: si algo dentro de ti te dice que algo no va bien, confía en ello. Si no eres feliz con tu vida, cambia algo. Todo depende de ti. Deja de poner excusas. Tú tienes el control de tu vida. Y es verdad, tú eres quien manda sobre ti mismo. Tú eres quien controla tu propio destino. Así que si algo no va bien, ponte manos a la obra para cambiar eso que no va bien. No significa que tengas que cambiar todo en tu vida, pero quizá sí que tengas que cambiar a lo mejor pues de trabajo o de amistades o incluso de amor, ¿no? Eso ya dependerá de cada uno de vosotros, la situación que tenga personalmente. El segundo mensaje te dice: si quieres tener más éxito en tu vida, tu prioridad debería ser centrar tu mentalidad en todo lo que quieras atraer a tu vida. Confía en que está ocurriendo más de lo que puedes ver. Muchas fuerzas están trabajando a tu favor. Permíteles que te ayuden. Y es verdad, el universo trabaja para ti. Tus ancestros trabajan para ti. Y es más, te diría que el decreto que sacamos todos los días, esa afirmación, también trabaja para ti. El poder de la afirmación es brutal y creo que es algo que deberías de tener en cuenta. Yo todos los días os saco el decreto. Bueno, todos los días no, pero siempre que grabo el vídeo, que procuraré que sea continuo, sí que os saco el decreto. Recordad que ese decreto, esa afirmación, vale solo para el día en el que yo lo leo. Es decir, el de hoy será para el día de hoy, 14 de agosto. El de ayer, que también tenéis un vídeo de ayer, día 13, el decreto ya nos valdría para hoy. ¿Vale? Si todavía no has llegado al día 14 y estás todavía a día 13, te recomiendo que digas el decreto del vídeo de ayer. Pero como digo, hay que ayudar un poco a que las cosas vayan funcionando, ¿vale? Aunque tú pienses que las cosas no se están moviendo, en realidad sí que se mueven. El último mensaje que os mandan es: en tu viaje habrá momentos en los que te sientas perdido, confuso, solo y enfadado. Son momentos de transición. No sentirás esas emociones para siempre. Estás en transición hacia una versión mejor y más fuerte de ti mismo. Despréndete de esas cosas innecesarias y sigue creciendo. Como he dicho antes, si tienes que cambiar algo, cámbialo. Tú eres quien tienes el poder en tu mano y solo tú eres quien puede cambiar las cosas. Vamos a ver qué mensaje os manda vuestro animal para el día de hoy con este oráculo de los animales sagrados tan precioso. Vamos a ver cuál es el animal para el día de hoy y qué mensaje os manda. Venga. La mariquita. Buena suerte. Eres una energía brillante. Deja de lado las preocupaciones y sé feliz aquí y ahora. Siéntete bien siendo un ser amoroso y lleno de color. Bendices al mundo con color y buena suerte. Qué carta más bonita. Vamos a ver el decreto del día de hoy. ¿Cuál es esa afirmación que tenéis que decir 3 veces seguidas? Acordaos. Si a alguien le parece bien, poner el mensaje completo en comentarios para que la gente pueda leerlo y así poder decirlo. Hay gente que ve los vídeos con subtítulos. Yo los tengo puestos, tanto el subtítulo en portugués, en inglés y en español, para que podáis escuchar, o sea, podáis ver en lugar de escuchar lo que os estoy diciendo. Pero si ponéis en comentarios el decreto, os lo agradecería 1000. Vamos a ver. El decreto de hoy es luz.
Me esfuerzo por mejorar y abrazo todo lo que la vida me trae. Me hago cada vez más fuerte. Os voy a dejar aquí la carta para que podáis hacer un pantallazo y la podáis leer o como podáis o como queráis, ¿vale? Voy a dejar esto aquí a un ladito y vamos a empezar por leer el oráculo de la sabiduría. Recordad que para consultas más extensas y más privadas tenéis mi gabinete que está para vosotros las 24 horas del día y podéis llamar desde cualquier parte del mundo. Tenéis un teléfono solo para España, un teléfono para Estados Unidos y el teléfono para el resto del mundo. Podéis llamar también, mucha gente me escribe y me dice que les viene mejor llamar a Estados Unidos que al teléfono internacional, porque les sale más barato. Pues perfecto, llamáis al de Estados Unidos y os contestarán igual, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Lo primero que te sale es el poder superior, el destino y todo lo que reluce. El poder superior es precisamente eso que te está ocurriendo, ¿no? Esa luz que eres. Te dicen que vas a tener éxito, pero simplemente tienes que esperar un poco a ese cambio. Se están dando cambios, hay energías que están activándose para ti, pero sobre todo eso, ¿no? Necesitáis pues un pequeño empujón y una pequeña acto de fe, un pequeño acto de fe, ¿no? Tenéis que ser vosotros quien decidáis por vosotros mismos, pero sobre todo ese poder superior habla de ese poder mental que todos tenemos. Luego te hablan del destino. Fíjate qué curioso, porque la carta del segundo mensaje que te sale es que si quieres tener más éxito en tu vida, tu prioridad debería ser centrar tu mentalidad en todo lo que quieres atraer a tu vida. Eso se llama el poder superior. Y luego te dice que confíes en que está ocurriendo más de lo que puedes ver. Muchas fuerzas están trabajando a tu favor y permíteles que te ayuden. Ese es el destino al que vas a ir. No, el destino que te tienen preparado, pero para ello tiene que pasar un poquito de tiempo. Y luego todo lo que reluce, nos hablan de dos cosas, ¿vale? Primero, el tener económicamente una viabilidad, es decir, vas a tener trabajo y estabilidad y dinero. Y por otra parte también nos hablan de que puede que haya alguien cercano a ti, que no es todo oro lo que reluce, es decir, que puede que haya un lobo con piel de cordero. Eso también es lo que te quieren comentar las cartas, ¿vale? Y bueno, luego por otro lado te dicen, por otro lado te salen las almas gemelas, bendecido y los ciclos. Almas gemelas es la energía que tenemos cercana a nosotros, esa energía la cual o vamos a conocer o ya la hemos conocido. Te va a venir el alma gemela, va a venir de esa energía afín a ti. En muchos de los casos ya la conocéis, pero en muchos otros no, ¿vale? En muchos de los casos ya conocéis a vuestra alma gemela, pero puede ser que estéis distantes en este momento, ¿vale? Y puede ser que no haya comunicación. Recordad que las almas gemelas es una unión muy especial y muy difícil de que al final de la vida se pueda llegar a estar juntos. Es una conexión muy bonita, pero muy complicada. Por eso son almas gemelas, ¿no? Porque no sois capaces de desvincularos el uno del otro, pero tampoco es una relación fácil de llevar. Por otra parte, te sale la carta de bendecido y es lo que te han dicho tus ancestros. Estás bendecido por toda la eternidad. Lo único que tienes que ser es paciente. Porque, como bien te dice la carta de los ciclos, la vida es ciclos, son ciclos. La vida es cíclica. Entonces hay momentos en los que estamos pasando por una mala etapa y momentos en los que resurgiremos como el ave fénix de las cenizas, pero para eso tiene que pasar tiempo. Siempre os digo lo mismo, los escorpiones somos personas que no tenemos demasiada paciencia, todo lo queremos ya y creo que el destino nos quiere poner a prueba para ser pacientes. Así que, bueno, hay que tener un poquito más de paciencia. Aquí nos sale la carta de la regeneración. Todo va a empezar a fluir, todo va a empezar a funcionar. Nos hablan de esa regeneración, de ese resurgimiento. Así que bueno,
Para todos aquellos que no tenéis trabajo vais a encontrar, porque aquí te sale todo lo que reluce, pero también es cierto que para todos aquellos que no tenéis amores en vuestra vida, el otro día leí un comentario y para todos aquellos que no tenemos quien nos quiera o que no tenemos a nadie especial en nuestra vida, pues no te preocupes, llegará esa persona que sea afín a ti. De hecho, aquí te sale tu alma gemela, así que prepárate para tu destino. A unos les llegará antes y a otros les llegará después, ¿vale? Pero sí que está esa persona destinada para ti. En muchos, como he dicho, en muchos casos ya la conocéis, pero es difícil la relación, y en otros muchos todavía no ha llegado a tu vida. Aunque puede que tengas más o menos años, el amor llegará cuando tenga que llegar, ¿vale? Y el destino llegará cuando tenga que llegar. ¿Que no queréis a nadie en vuestra vida? ¿Que os queréis centrar más en vosotros mismos, en la familia y en lo que es el terreno laboral? Perfecto. Esta carta no tiene por qué ser para todo el mundo, ¿vale? Lo que sí que está claro, que se ven regeneraciones, ciclos que van a ir cambiando y que el destino está cercano a convertirse en realidad. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Recuerda que estamos a 14 de agosto, que muchos siempre me decís que cómo sabéis que estos vídeos no son resubidos, pues porque digo la fecha. A lo mejor la digo al principio y esa parte del principio del vídeo la saltáis y entonces no la escucháis, pero siempre que empiezo el vídeo digo la fecha en la que estamos. Creo que os merecéis vídeos originales, grabados al momento y no vídeos que llevan mucho tiempo ya en los canales, así que creo que os merecéis, pues eso, tener vídeos no repetidos. Vamos a ver. Nos sale la carta del 9 de oros, la carta del hierofante, los enamorados y el 10 de oros. Muchos de vosotros tenéis a vuestro cargo familia, es decir, familia que depende de ti, familia que depende de ti económicamente, ¿no? Entonces tenéis ahí como una especie de, ¿cómo decirlo?, de obligación para por ellos, ¿vale? Pero tendréis que entender que en realidad no es ninguna obligación, ¿vale? Es decir, dependen de ti, sí, pero no puedes dedicar el 100% de tu vida a la familia o el 100% de tu vida a esa obligación o a esa carga que tenéis, porque tenéis que pensar también en vosotros mismos, qué es lo que queréis cambiar, qué es hacia dónde quieres llegar y sobre todo cuál es la vida que quieres llevar, ¿vale? Aquí los enamorados nos hablan de decisiones, no de amor, de una decisión importante que hay que tomar sobre un tema familiar. Entonces, si es tu caso, piensa bien las cosas. Llevas mucho tiempo pensando qué hacer con este tema y pensando que a lo mejor es mejor hacer una cosa que otra. Yo os recomiendo que os centréis en vosotros mismos, como digo, que penséis las cosas antes de hacerlas, pero sobre todo que penséis en vuestro futuro realmente, ¿no? No te puedes centrar en algo o cerrarte en algo o estar obligado a algo cuando realmente lo que quieres es otra vida completamente diferente. No está mal ayudar a los demás, por supuesto, y es algo que se debe de hacer constantemente, pero también pensando en ti, en tu bienestar, en lo que tú realmente quieres, porque puede que no tengas pareja porque estás centrado en cuidar a tu familia y estás dejando de lado tu verdadera felicidad, que es lo que te quieren decir, ¿vale? Bueno, a ver. Luego, por otra parte, nos sale este 3 de bastos, el 8 de bastos, el rey de pentáculos, el 4 de espadas y luego por esta parte nos sale la reina de espadas y el 6 de oros. Mirad, la generosidad siempre ha sido una parte fuerte de tu vida, es decir, ser generoso siempre ha sido una parte importante para ti. O sea, no concibes una vida sin ser generoso y sin ayudar a los demás, pero llega un momento en el que termina frustrándote porque no ves reciprocidad, es decir,
tú das mucho pero no recibes lo mismo. O sea, tú eres muy generoso pero al fin no recibes lo mismo, no recibes la misma generosidad, ¿no? Es como que cuando tú más necesitas esa ayuda, cuando tú necesitas que alguien esté apoyándote y animándote, la gente desaparece. La gente no está ahí para ti. Y creo que es algo que te tiene bastante preocupado, preocupada, es algo que tienes en mente. Mirad, partiendo de la base de que económicamente vas a salir a flote tú, es decir, por ti mismo, vas a salir a flote, porque vas a encontrar pues un trabajo en el caso en el que no lo tengas, o vas a encontrar la forma de sacar dinero donde no lo tengas. También es cierto que es hora de pensar qué es lo mejor para ti, ¿vale? Hay personas que están cerca de ti que no te ayudan, que no son generosas contigo y que desde luego no sé qué hacen en tu vida. A veces tenemos que tomar la decisión de terminar con esas amistades, alejarnos de esas personas para que nosotros podamos ser felices, ¿no? Y esa energía, hay personas que son vampíricas, no sé si lo conocéis, pero hay personas que son vampíricas y que nos absorben la energía positiva de nuestra vida. Entonces esas personas mejor dejarlas de lado. Si queréis saber cuáles son las energías vampíricas, esas personas, podéis buscarlo por internet, que seguro que hay muchísima más información, porque yo no puedo liarme aquí en el vídeo a explicaros un poco qué es eso, pero creo que es conveniente que os enteréis, porque los escorpiones somos muy dados a que nos absorban la energía. Así que creo que es conveniente que lo tengáis en cuenta. Por otra parte, haciendo un resumen de la lectura de hoy, tenéis que acordaros que el alma gemela está llegando a tu vida, o bien ya la tenéis pero está alejada. En el trabajo vais a tener economía suficiente para salir para adelante, pero también sois muchos los que sostenéis a la familia y no pensáis tanto en vosotros. Tenéis que dejaros un poquito llevar y pensar un poco en vosotros mismos. Los enamorados es la carta precisamente que nos habla de esa toma de decisiones. Vamos a ver ahora qué horóscopos salen en la lectura de hoy. Sale Capricornio, sale Sagitario y sale Piscis. Y vuestro mensaje del ángel de la guarda. Juicio. Deshazte de tu miedo a ser juzgado. Eres una buena persona. Ya es hora de que abras tu corazón y liberes todo lo que guardas dentro. Durante demasiado tiempo, tu rigor y tu contención han maltratado tu verdadera naturaleza y tu potencial. No existe un camino bueno o malo. Libérate a ser tú mismo. Qué curioso que yo te haya dicho exactamente lo mismo en la lectura del tarot. Qué curioso. Te he dicho que ya es hora de que te liberes y que seas tú mismo y que vayas hacia el camino al que tú quieres llevar. Llevas mucho tiempo encerrado, enjaulado, cuidando quizá de gente o teniendo obligaciones que no te corresponden tanto, o quizá cargas pues que te están un poco hundiendo. Creo que, como ha dicho aquí, no por ayudar menos eres más malo, ¿vale? O eres menos bueno. Creo que eres una persona buena de por sí y que tienes que abrir tu corazón y liberar todo lo que guardas dentro, porque llevas mucho tiempo maltratando tu verdadera naturaleza y tu verdadero potencial. Así que quédate con la última frase de esta carta, quédate con el último mensaje que voy a darte. Libérate, limítate a ser tú mismo, Escorpio. Así que nada más, un besito enorme, suscríbete al canal si te ha gustado la lectura, comparte el vídeo para que más gente pueda verla, coméntalo si te ha resonado o no la lectura de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.